Bien dicen que no hay mal que por bien no venga, y en este caso el terror se ha redimido después de la semana pasada. Hoy vengo contento, hoy vengo feliz, volví a mis orígenes casi casi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rex AM, su ser acuático favorito que habla de películas. Y vengo contento, vengo feliz, desde ahorita se los voy adelantando. Pero es que recordé mis inicios en el cine, en especial en el cine de terror, ya cuando lo empecé a ver por gusto y no por como retos ahí. Luego les contaré mi historia en los inicios del cine de terror. Que de hecho el terror me ha dado tanto, o sea, mi primer trabajo en la radio lo tuve gracias al cine de terror. Un saludo a Laín Luna y a todo el Grito de la Llorona allá en Ciudad de México, que están triunfando maravillosamente el programa por allá. Y vaya, no puedo pensar más que agradecimiento, bonitos recuerdos al relacionar lo que vi en el cine con esta película y pues lo que me ha llevado en mi camino hasta ahora. Pero ya, mucho sentimentalismo, mucho hablar de aquí, de lo que sucedió, del pasado. Vamos al presente con la película de esta semana, que es Saw, no me acuerdo cómo se pronuncia, vamos a llamarlo Saw 10, Juego Macabro 10, una película espectacular bajo la dirección de Kevin Greutert, que él ya lo hemos visto, él no es ajeno a esta saga espectacular, bueno, no todas sus 10 películas, pero en su mayoría espectaculares. O sea, él ha dirigido las 6, ha dirigido las 7, sin embargo ha estado en la edición de prácticamente todas, o sea, de la 1 hasta ahorita, él ha estado por ahí en la edición, o sea, él es de la casa, él es de la franquicia, él es un adorado por John Kramer y compañía, verdaderamente, porque nos ha dado mucha magia este director. Pero antes de continuar con la gran reseña, quiero recordarte que si es tu primera vez por acá, dale like al video, suscríbete, activa las notificaciones para que te enteres primero que nadie de lo que está sucediendo. Y si aún así quieres enterarte todavía más primero que el resto, te invito a que vayas a mi gruta submarina en Patreon, donde este video lo subo un día antes de subirlo ya prácticamente a la plataforma de YouTube y anunciarlo en redes sociales. Pero ahora sí, vamos directo al tema. Saw 10. ¿Qué esperar? ¿De qué trata la película? Básicamente se encuentra en la continuidad. Sucede entre la segunda y la tercera película. Ok, en esta ya tenemos a John Kramer, que después de tomar y adoptar a Samantha como su aprendiz, decide entrar a un tratamiento mágico que le recomendó una persona que conoce en un grupo de ayuda por lo de su cáncer cerebral. Y esta persona le recomienda con un doctor que aparentemente está curando el cáncer, pero lo están queriendo prohibir las farmacéuticas. Ya saben, estas conspiranoias bastante comunes, francamente. Y total que él se da cuenta del engaño y decide hacer lo que mejor sabe hacer, que es secuestrar a todos los que estuvieron involucrados y ponerlos en pruebas muy intensas, como solo Jigsaw lo sabe hacer. Y vaya, no nos da sangre, nos da gritos, nos pone a reflexionar, que eso es algo que me gusta mucho de estas películas, que te pone a pensar, te pone a reflexionar hasta qué punto están sucediendo las cosas. Si bien tiene cosas maravillosas, tiene otras que a lo mejor pudieron hacerse mejor, pero vámonos por pasos. Ya tenemos una idea de qué es la historia, ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a ver. Pero ahora vamos por lo principal para mí, mi primer parámetro, que es la reacción de la gente en el cine. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué sucedió? Estaba muy entregada, o sea, porque había momentos de una comedia involuntaria, pero más que risas de comedia, eran risas nerviosas. O sea, ay, ¿dieron un chiste o qué está pasando? O sea, había unos momentos de completa tensión, o sea, que uno estaba así, o sea, al borde del asiento. De verdad que, a diferencia, vaya, es que voy a tener que hacer las comparaciones con la reseña pasada. Si no la has visto, te voy a dejar aquí arriba la liga para que vayas a verla, de Natty Knox. A diferencia de aquí, nadie se paró del cine, todos estamos ahí viéndola, entregados. Luego te dabas cuenta de quiénes eran los fans, porque en el momento uno que aparece Amanda, todos así como, ¡ah! ¡Está de regreso! Porque pues nomás la vimos 2 películas.
en la segunda y en la tercera. Entonces era como que ver un poco más de ella, conocerla y yo noté que la sala estaba interesada en ello. Y eso fue padrísimo. En cuanto a la música, francamente, hubo momentos que yo ni la noté. O sea, como que estaba yo tan estresado en el buen sentido de la palabra que se me olvidaba. Lo demás era como de, ay, sí, alcanza, se alcanza, se alcanza. No va a alcanzar. Malditos traidores, porque ahí no puedes confiar en nadie, como siempre en estas películas. Sin embargo, el hecho de que no abandonaran pues la clásica, el tema clásico de Jigsaw que tenemos desde la primera película hasta la fecha, y los momentos en los que sale son espectaculares. O sea, de verdad que fue un buen regreso, tomando en cuenta que la película previa a esta, en cuanto a orden de cómo se han ido estrenando, dejó mucho que desear, pero esta definitivamente fue un verdadero goce, incluso en el uso de la música, a pesar de que es música que ya conocemos, de que son cosas que ya hemos escuchado por más de 9 veces, tomando en cuenta que esta es la 10ª. Ahora vamos al fuerte de la película, uno de los mayores fuertes, que es la historia. Lo considero uno de los mayores fuertes porque empezamos a conocer de una manera más íntima a este John Kramer. O sea, entendemos de una manera muy interesante su manera de ver el mundo, porque realmente no es un monstruo. Y aquí lo vamos viendo, o sea, vamos viendo que el monstruo es otra persona, que es la que se vendía como una salvadora. Y me refiero a la doctora Cecilia. Y te das cuenta de cómo esta historia encaja ciertas dudas que a lo mejor quedan a lo largo de la película. Aquí terminamos de cerrar hoyos, pero no se sintieron como que entraron con calzador. O sea, conocemos aún mejor las motivaciones tanto de John Kramer como de Samantha, que sí hizo un poquito de falta de desarrollo de personaje en la tercera, considero, o no vimos esa evolución, porque acá entendemos también su lado más humano. En la tercera nos dan a entender que ella era prácticamente una persona dedicada a matar. O sea, ella sí metía las trampas, pero sin darles una opción de salvación. Y aquí entendemos que la volvió así. Ella no era así desde el principio. Y eso fue algo muy muy interesante. El hecho de que sucediera en México la historia tuvo sus pros y sus contras. Una, porque sí empezamos a hablar de cómo muchas veces utilizan a estos países latinoamericanos, no solo México. De hecho, en la película dan a entender que son a varios países de Latinoamérica para este tráfico o estas prácticas médicas ilegales, que son bastante comunes. De hecho, si tienen la oportunidad de ir en Tijuana, o sea, venden un montón de medicamentos que están prohibidos allá, pero aquí no. Simplemente en Guadalajara, o sea, es un lugar donde cientos de personas vienen, tanto de todo el país como incluso de Estados Unidos, para hacerse cirugías estéticas, porque aquí es mucho más barato que en otros lugares. Entonces, el aprovecharnos de esta necesidad, sobre todo de salud y de la esperanza de la gente, se presta a muchas estafas que no están reguladas, y que como es gente que no está en el país, pues se puede escapar, simplemente va haciendo sus cambios. Y como son crímenes muy de cuello blanco, muy poco, no tan notorios a comparación de un crimen organizado o de un terrorismo, pues sí te pone a reflexionar, ¿no? De dónde está, en manos de quién está nuestra salud. Porque muchas de estas prácticas, aunque no lo parezca, prácticas fraudulentas como las de esa película, se siguen haciendo hoy en día. Simplemente me acabo de acordar hace poco del plasma rico en plaquetas, que no te lo tienen por qué aplicar en clínicas de estéticas de belleza. O sea, porque el manejo de sangre de materiales hemáticos, creo que se llama, tiene que estar regulado y tienes que haber una licencia, tiene que haber un montón de casi hasta permisos por parte de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS. Entonces, a eso me regreso al tema, ¿no? Me hizo a mí mucho pensar en eso, ¿no? En estas estafas que se prestan en el ramo médico, jugando con la esperanza de la gente, porque es algo que hasta la fecha sigue sucediendo. Y tanto me fue a gran escala, pero también podemos irnos a pequeña escala, de remedios mágicos que te venden las pastillas por 300 pesos que te curan absolutamente todas las enfermedades, pero no hay una regulación, no hay algo que te diga, de verdad me va a funcionar, no hay un control. Y está muy fuerte, la verdad es un tema muy fuerte, pero ya me estoy desviando del tema
que es la película y la historia, pero ahí es donde también entiendo que es una buena historia, cuando me empieza a reflexionar y a hacerme cuestionar sobre situaciones que están sucediendo, sobre todo cuando estoy hablando de una película recién estrenada que me hace reflexionar sobre mi actualidad. Ahí ya estoy hablando de un punto muy fuerte y de algo que la vuelve una película valiosa. Eso me lleva a hablar de los personajes, porque así como una buena historia, hubo un buen desarrollo de personajes en el que empatizamos con prácticamente todos. O sea, tanto con... Bueno, no con todos, pero ahí voy al tema porque eso tiene que ver también. Empatizamos con John Kramer, empatizamos con Samantha, con los ayudantes de la doctora Cecilia. Con la doctora Cecilia no, porque es un monstruo, maldita. Pero eso también está bien porque cuando hay un personaje destinado a ser odiado, a caer gordo, un caso clásico es esta Dolores Umbridge, está bien hecho su papel, o sea, está tan bien hecho que de verdad te cae gorda y de verdad es como de que esperas que le suceda lo peor en la película. Y eso también es interesante porque como cada quien hizo muy bien su papel, prácticamente, así como la película fue filmada en Ciudad de México, prácticamente la mayoría del cast fueron actores mexicanos, que algunos han tenido participaciones interesantes ya en series de streaming y demás, otros están como repuntando su carrera, pero hicieron muy bien su chamba todos, desde el más pequeño, porque hay un niño ahí interesante, Carlos, interpretado por Jorge Briceño, que hace un papel espectacular para la corta edad que tiene y para parecer una película de terror. Yo creo que no hay nada más complejo que un niño actuando bien en una película de terror. Y vaya, yo creo que un caso así muy claro que tengo de ya una película vieja, por ejemplo, es Ana Patricia Rojo en Veneno para las Hadas, que también creo que hizo un papel espectacular. Entonces, de verdad que si este niño sigue haciendo ese trabajo ahorita, yo creo que va a llegar muy, muy, muy lejos. Ahora vamos a hablar del punto débil de la película de alguna manera, que es toda la parte del aspecto visual, todo lo que estamos viendo en la película. Y en este caso es que, si bien es una película americana, se graba en México, caen en el mismo error de siempre que muestran el viaje, el cambio de estar en Estados Unidos a llegar a Ciudad de México, que es este filtro amarillo, que creen que toda la ciudad y todo México se ve ahí. Yo tengo una teoría de por qué se ve así. Se sabe que Ciudad de México es una de las ciudades con problemas ambientales más graves en todo el país de México. Hace poco tuve la oportunidad de ir porque fui al concierto de Lana del Rey y me di cuenta que hay ciertas zonas que están tan contaminadas que sí se ve un smog muy denso a tu alrededor, no solo en el cielo. Entonces, sí es como si tuviera una especie de filtro, pero tampoco es que se vea el amarillo, el color sepia, esto de que casi como si todo México fuera desértico, tomando en cuenta la gran diversidad que tiene. Quiero pensar que va por ahí, pero lo que me hace dudar esta teoría es que lo han hecho desde hace años. O sea, si pensamos en películas de los 90s, de los 80s, películas de hasta atrás, de americanas que suceden en México, ese filtro ya existía. Entonces, tampoco creo que esté tan justificable decir que se cambiaron de país, tomando en cuenta que el simple hecho de poner ahí la ciudad, de espacio 1, estábamos en Estados Unidos, siguiente escena, una panorámica de Ciudad de México, ya ponemos Ciudad de México 2023, punto. Creo que fue un gasto, es un gasto innecesario de tiempo, de espacio, de render, el meterle este filtro que de verdad no es necesario, porque a veces rompía bien feo con la gama de colores que ya veníamos manejando cuando ya estamos ahora sí en el hospital clandestino, cuando ya estamos con las trampas. Todo esto me rompe la fantasía, porque sí se veía como casi poner un filtro así amarillo, como este que están viendo ahora, y ya. O sea, no fue un trabajo tan sutil. Y creo que ahí cayó, ahí es el punto débil de la película. Porque incluso hay una escena donde se supone que está viendo el atardecer y me ponen este filtro, a lo mejor queriendo hacer algo similar a lo que se le llama la noche azul, que es cuando graban en la mañana, pero acomodan el balance de blancos de manera que todo se vea más azul, y luego le pones un filtro ya en reedición para que se vea todo más oscuro, como si fuera de noche, y así ahorras tiempo a la hora de grabar en el día, ahorras energía porque no ocupas lámparas extras y demás. O sea, es una situación interesante este efecto, pero creo que acá quisieron hacer como el día amarillo, por llamarlo así,
Pero ellos estaban grabando en el día y al querer hacer el atardecer con este filtro, de verdad que fue... Para mí fue un distractor muy grande. Afortunadamente el resto, la historia, los personajes y lo que comenté anteriormente, estaba tan bien hecho que luego me ayudó a reconectar. Y tan me ayudó a reconectar que de verdad yo sí salí, como les dije, salí muy pensativo. O sea, yo salí con muchas reflexiones sobre lo que está sucediendo. También aprendí mucho porque, bueno, fui con mi novio trabaja en el área de la salud y esa es una advertencia para todas aquellas personas que son del área de la salud. Quítense el chip de en lo que trabajan porque si no, no van a disfrutar la película porque desde ahí sí hay muchas inconsistencias en cuanto a la función del cuerpo humano. Toda esta parte de cómo funcionarían ciertas trampas. Quítense el chip, si van así como persona normal que nunca estudió medicina, enfermería, primeros auxilios, etcétera, la van a disfrutar. Porque de repente mi novio, claro que la disfrutó, pero de repente decía, es que esto no es posible porque los ojos no son así de sólidos. El cerebro no funciona de esta manera, pero uno que no sabía, uno que no sabe de estas cosas, pues sí se impresiona y sí se queda hasta tenso de lo que está sucediendo. Entonces, creo que ese sería pequeño paréntesis que tengo que decir. Y por último, pues mi reflexión de la película, que yo creo que sería, si fuera una frase, sería precisamente: jamás juegues con la esperanza de la gente. Y esto va relacionado a lo que dije al principio. O sea, aquí claro que fue algo maximizado al punto de que fueron personas que jugaron con la esperanza de alguien que solo quería seguir viviendo. Y vean cómo terminó. Pero en general jamás lo hagan. Yo de acuerdo a mis creencias, claro que no estoy haciendo proselitismo ni nada, pero yo sí soy fiel creyente que todo lo que hagas en esta vida se te va a devolver en algún punto. Y realmente no tiene nada que ver esotérico, es una ley de la física y de la ciencia. A toda acción corresponde una reacción. Entonces, cuídense y sean buenas personas. O sea, compórtense a la altura de los humanos que son, por el simple hecho de que somos humanos. O sea, no esperen que haya esa reacción tampoco. Entonces, simplemente por el hecho de ser quienes son, sean buenas personas. Eviten jugar con la esperanza de la gente porque no saben lo que les puede pasar allá afuera. Hay mucha gente allá afuera que no tiene nada que perder y ustedes sí, así que cuídense. Pero bueno, parece que estoy amenazando gente. Probablemente es una buena reflexión para alguien, o sea, o le ayude a alguien a como considerar acciones que vaya a tomar después de este video. Sería algo muy interesante. Quisiera decir que como calificación a esta película, casi le doy las 5 estrellas de mar. Sin embargo, por lo que dije del aspecto visual, le voy a dar 4 estrellas marinas. Así es, fue una película que llegó a buen puerto, o sea, llegó en muy buen puerto, aterrizamos muy bien las ideas, supo hacer lo que tenía que hacer. Se nota que es un equipo de producción que sigue siendo el mismo, o la mayoría desde el inicio hasta ahorita, y eso sale a relucir. Es algo que como fanáticos de esta saga, fanáticos del terror, lo agradecemos bastante. Y ahora sigue lo más importante, su opinión. ¿A ustedes qué les pareció la película? ¿Cuál consideran que es la mejor película de esta saga? Ya van 10. ¿Cuál de estas 10 consideran que es la mejor o la que más han disfrutado? Coméntenmelo todo aquí abajo. Y también quisiera saber qué otras películas o series similares les gustan de esto de juegos peligrosos, como en su momento Alice in Borderland, por ejemplo, que es una espectacular serie. O tenemos el anime de Kakegurui, que a lo mejor no es tan gore, porque sí tiene algunas cosas, pero tiene esta dinámica de juegos extraños y juegos mentales, consecuencias graves, que a mí me gusta mucho. Quisiera más recomendaciones de esto, déjenmelas aquí abajo para irlas leyendo y con eso ir trabajando, porque recuerden que así como tenemos material aquí en YouTube, hay consejos creativos en Instagram y mucho más material sobre cine en TikTok, así como más consejos creativos, vaya. Y no olviden que en Patreon tenemos videos extras cada mes, tenemos fotos que no van a ver en ningún lado en redes sociales y Early Access, ay, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, acceso anticipado, vaya, acceso anticipado
de los videos que subo a YouTube. O sea, hay muchas cosas exclusivas que solo van a obtener allá. Así que si yo fuera ustedes, iría ahorita a mis redes sociales en general para estar atento, porque no subo el mismo contenido en ningún lado. Ni lo que hay en Instagram, ni lo que hay en TikTok, ni lo que hay aquí. Porque tengo contenido muy variado, tanto en TikTok como en Instagram, como aquí, como en Patreon. Entonces yo estaría un poco viendo todo lo demás. Pero de una vez, para que no se les olvide, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que estén enterados de todo. Si les gustó el video, compártanlo con sus mejores amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que pierdan un rato el tiempo, para que les roben unos minutos de su valioso tiempo. Y ahora sí que creo que ahora sí ya es todo por hoy. Ya los invité a todos lados. Los veo en Patreon para el video de la semana y las fotos del mes que salen este viernes. Y ahora sí que nos vemos. Hasta la próxima.